Estamos con el doctor Rodrigo Enríquez, investigador de salud pública y epidemiólogo, nuevamente con nosotros. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Nos está escuchando bien? Jimmy, escucho bien. Un buen día a Buen día. ti y a todos los que te acompañan también. Justamente antes de iniciar los confinamientos, conversábamos con usted y le preguntábamos sobre cuál era su percepción del resultado de esta medida. No sé si en Quito es igual. En Quito parece que la incidencia todavía del virus es importante, no hay una baja considerable. En Guayaquil sí. En Guayaquil sí, y quizá en otras ciudades de las que hay poca información. Pero le pregunto, en general, ¿usted cree que han funcionado estos confinamientos? Último será este fin de semana. Si revisamos los datos de las últimas 2 semanas, lo que se puede apreciar es que probablemente estos confinamientos parciales sirvieron para estabilizar el número de contagios. Es decir, en las últimas 2 semanas no se ve un ascenso en el número de contagios, tampoco en el exceso de muertes, pero no se ve una disminución. Es decir, nos hemos mantenido en una meseta. Por poner un ejemplo, hace 4 semanas el exceso de fallecidos estaba alrededor de las 230 muertes por 14 días. En la actualidad estamos en 230 también. Por lo tanto, las medidas sí han de alguna manera desacelerado los contagios, pero no han tenido el impacto que hubiera tenido, por ejemplo, un confinamiento mucho más estricto, por lo menos durante unas 2 semanas, que era lo que muchas personas pedían. Pero usted recuerdo que me decía que a lo mejor habría que analizar una fórmula diferente, que era ampliar los horarios de atención. Es decir, en lugar de establecer toque de queda a las 8 de la noche, que por ejemplo los centros comerciales abran hasta la madrugada para que no haya colas, pagándole por supuesto a los trabajadores lo que corresponde como horas extras, para que no haya colas, para que no haya aglomeración, para que la gente no se desespere por llegar a su casa y justamente cause la aglomeración. ¿Cómo nos puede explicar ese procedimiento? Y todavía tengo la misma opinión, es decir, yo creo que estas medidas de alguna manera sirven básicamente para controlar aglomeraciones en reuniones clandestinas o en fiestas nocturnas, pero no sirven realmente para tener un control adecuado de la pandemia. Hubiéramos tenido una respuesta mucho mayor si es que se hubiera adoptado una medida más fuerte. Ahora, hay que entender el contexto económico en el cual estamos. Como comentábamos también hace algunas semanas, más del 50% de la población vive de una actividad económica informal o de ingresos que pueda generar durante el día y por lo tanto el insistir todavía en confinamientos resulta una medida que va en contra de la subsistencia o la supervivencia de muchas familias en Ecuador. Yo insisto en que deberíamos empezar a pensar un poco fuera de la caja y eso significa lo que comentaba también hace unas semanas, extender, por ejemplo, los horarios de trabajo, reducir la posibilidad de que puedan haber aglomeraciones de las personas en su actividad diaria. Y una de esas actividades es el transportarse hacia el trabajo o de retorno a la casa. Y todos hemos sido testigos de esas aglomeraciones. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante es probablemente debamos dejar de pensar tanto en hacer pruebas de PCR y empezar a masificar más bien las pruebas a nivel de barrios, de la comunidad, de consultorios comunitarios, de pruebas rápidas de antígeno que puedan ser mucho más baratas, mucho más rápidas. Yo creo que también y más rápidas también, ¿no? Doctor, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Pero, doctor, cuando usted se refiere a estas pruebas rápidas, ¿son qué? ¿Las del dedo o las que se saca sangre? Antígeno. Estamos hablando de pruebas de antígeno. Las pruebas rápidas de antígeno permiten detectar las proteínas que tiene el virus y normalmente se puede tomar una muestra nasal, ya sea por hisopado nasofaringeo, igual como en una PCR, pero también una alternativa es hacer un hisopado en la parte inicial de la nariz. Y los resultados de esas pruebas se obtienen en 15 minutos, se pueden hacer de manera muy fácil. Cuando se negocian a gran escala, los precios de estas pruebas
pueden ser menores a $5 por prueba, y eso permitiría ampliar el acceso a diagnóstico a un mayor número de personas. Doctor, mire, no lo quiero llevar a la arena política porque esto es salud, pero quisiera, con su experiencia y lo que conoce de nuestro país, de cómo está el tema del supuesto plan de vacunación. El presidente electo Guillermo Lasso quiere y planteó y ofreció vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. De corazón esperamos que se logre, pero ¿usted cree que hay la capacidad en el país como para alcanzar esa meta? El tema de que, por ejemplo, ahora el ministro de Salud saliente dice, bueno, Pfizer no nos cumplió, no vamos a llegar a los 2 millones de vacunados, todavía nos faltan servidores de salud por vacunar, adultos mayores por vacunar. Ante ese panorama que recibe el presidente electo, ¿usted cree que es posible llegar a esa cifra de los 9 millones? A mí me parece una meta muy dura, lo veo difícil, no imposible, y va a depender sobre todo de que tengamos la capacidad de negociar una cantidad suficiente de vacunas para que el número de vacunas disponibles no sea el limitante para el número de personas que podamos vacunar. Y va a depender también de simplificar procesos para poder acelerar la administración de la vacuna y aumentar de manera considerable el número de lugares de vacunación. ¿A qué me refiero con simplificar el proceso? Hay elementos de la administración de la vacuna, como la toma de signos vitales, que pueden retardar la administración. Si se eliminan algunos de esos pasos, podríamos vacunar con mayor rapidez a un mayor número de personas, siempre y cuando se logre garantizar un número suficiente de dosis de vacuna. De allí la importancia de abrir las negociaciones a países como Rusia, China. Yo no dejaría, por ejemplo, de negociar con la India, que también puede producir vacunas, e insistir en acuerdos regionales para que se puedan fabricar también las vacunas en países de Sudamérica. Claro, y también quizás llegar a esa cifra conllevaría a contratar más personal, pues, ¿no? Para poder, o sea, enfermeras, personal que tome los datos. Eso también va a conllevar intentar llegar a los 9 millones de vacunados. Por supuesto que sí. Probablemente haya que hacer incluso una convocatoria a trabajo voluntario. Claro. Hay muchos países en Europa, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, que han trabajado también a partir de llamar a profesionales de salud para un trabajo voluntario en la administración de las vacunas. O incluir también dentro del proceso a estudiantes de carreras de salud, por ejemplo, estudiantes de enfermería, de odontología y de medicina, que podrían de alguna manera suplir ese déficit temporal de profesionales de salud para la administración de la vacunación. Doctor, una cosa que no alcanzamos a entender es que cómo todavía en el Ecuador no se hizo posiblemente lo debido, ¿no? Supongamos que hablemos de las pruebas de antígeno, que hayan sido gratuitas, porque los países que han salido más rápido de la crisis sanitaria son los países que hacían pruebas gratis. Y esos países son los que ya en este momento, claro, son otra realidad, es verdad. Pero en realidad el lugar común es ese, que no cuestan las pruebas. Y han logrado detección, han logrado aislamiento. Testeo. Pero acá todo es tan caro, oiga, a pesar de que dicen que ahora se han regularizado los precios, sigue más o siendo menos, no tan cierto. Pero seguimos contando ya como un producto de primera necesidad caro una prueba. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos nosotros hacer eso, doctor Enríquez? Para mí hay tres elementos. En primer lugar, vivimos una realidad de un sistema de salud fragmentado, en donde tenemos no un sistema de salud, sino por lo menos 5 subsistemas de salud que no necesariamente coordinan entre sí. La lógica de trabajo del Ministerio de Salud es diferente a la de la Seguridad Social, es diferente a la de la sanidad militar, a la atención privada sin fines de lucro y con fines de lucro. Y coordinar entre esos actores es difícil cuando tienes muchos intereses también en esos actores. El otro elemento importante, creo yo, es una distorsión de prioridades. Y lo hemos visto con las compras de estas últimas semanas o días,
de armamento, equipamiento para controlar manifestaciones, compra de aviones, y uno dice, perdón, pero ¿en qué están pensando? Y lo peor de todo, faltando apenas pocos días para que termine el gobierno. Y lo tercero es el hecho de que tenemos un sistema de salud público que es muy débil para negociar, que no sabe negociar. Y ahí es donde también hay que hacer muchos cambios. No es posible que los márgenes de utilidad de servicios privados de salud o de la venta de insumos o medicamentos tengan márgenes de lucro que rayan en lo obsceno. Porque si una prueba rápida de antígeno de costo, negociándola en compras a grandes escalas, me puede salir por $3 o $4, ¿cómo puedo permitir que en el sector privado se estén vendiendo esas pruebas en $35, por ejemplo? Hay un margen de lucro que para mí es obsceno, que es excesivo. Tenemos desabastecimiento de medicamentos en las unidades de terapia intensiva porque sí, hay un déficit de oferta, pero también ha habido aumentos de precios que pueden llegar incluso al 800% en algunos de estos medicamentos. Y ahí se ve la debilidad o la falta de interés para negociar por parte del Estado. Bien, doctor Rodrigo Enríquez, investigador de salud pública y epidemiólogo. Tenga usted un buen día, siempre agradecido por su tiempo. Encantado, un buen día.